Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy traigo un DIY boho muy fácil y rápido donde también aprovecharemos el reciclaje. ¿Me acompañas? Para hacer el esqueleto de la hoja voy a empezar utilizando cable que voy a reciclar. Corto un trozo para hacer lo que será la forma de la hoja y lo uno con silicona caliente. O podríamos unirlo más adelante. El siguiente paso será forrar todo este cable con cuerda de yute. Según vayamos enrollando la cuerda, el cable irá cogiendo mejor forma. Para hacer el tallo he decidido utilizar papel que también voy a reciclar. Con un par de hojas formo un canuto. He cortado el folio más o menos a la mitad para que no quedase un tallo tan gordo. Lo cierro bien con celo y ahora empiezo a forrarlo con la cuerda de yute igual que hicimos antes. Este canuto va a ir pegado a la hoja de la siguiente manera. Como veis es casi igual de largo que la hoja que yo hice. Para continuar el tallo podemos seguir haciendo canutos y uniéndolos hasta conseguir el largo deseado. Para darle mayor estabilidad y que no se doble, he metido por dentro palos de brocheta. Ahora tomo dos cuerdas de yute bastante largas y las pego en la parte de arriba de la hoja. Estas cuerdas las iré pasando por encima de la vara central. Primero una desde la derecha, luego otra desde la izquierda y por detrás las cruzo.
Y así seguimos entrelazando las cuerdas de un lado y del otro. Como yo estoy usando una cuerda muy finita, voy a ir separándolas un poco según voy bajando, y para que no se muevan del sitio iré poniendo por detrás una gotita de silicona. Si no, será muy fácil que se escurran. El esqueleto de esta hoja lo haremos exactamente igual que el anterior, aunque yo este lo hice más grande. Mi hoja mide 34 centímetros. Y para hacer los nervios, esta vez usaré palos de brocheta de bambú. Los iré colocando desde abajo en diagonal y simplemente iré cortando donde veo necesario.
Espero que os hayan gustado estas ideas tan bojo. Déjame en comentarios qué hoja ha sido tu favorita y no olvides activar la campanita para no perderte mis próximos proyectos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.